Hola, bienvenidos a otro video de matemática del ciclo de nivelación. En este video vamos a estudiar una manera de medir ángulos y luego estudiaremos algunas razones trigonométricas con sus respectivos valores. Existen diversas formas de medir ángulos. Probablemente estén familiarizados con el sistema sexagesimal, en el que los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. En este video exploraremos otra manera de medirlos que se fundamenta en nociones geométricas. Dada una circunferencia, en ella vamos a distinguir su punto central, su radio y el arco de circunferencia. El radio será la línea que une el punto central con un punto sobre la circunferencia. Llamaremos arco de circunferencia a la longitud que queda definida sobre la circunferencia entre dos puntos cualesquiera. Teniendo en cuenta un arco de circunferencia, llamaremos ángulo central al ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y cuyos lados son los radios correspondientes a los puntos que definen este arco. Luego de repasar estos conceptos, veamos cómo se define un radian. Un radian es la medida de un ángulo central que subtiende un arco cuya longitud es igual a la del radio de la circunferencia considerada. Si recordamos la fórmula que nos permite calcular el perímetro de la circunferencia, podemos ver que su longitud será 2π veces el radio, y entonces, al relacionar esta medida con el radio, diremos que el ángulo central en este caso medirá 2π radianes. Si en lugar de estudiar todo el perímetro de una circunferencia, estudiamos la mitad de la misma, el arco definido medirá π veces su radio, y entonces la medida del ángulo será π radianes. Así, podemos obtener la medida en radianes de diferentes ángulos solamente midiendo la longitud del arco de la circunferencia y el radio de la misma. El radian es una unidad sumamente útil para medir ángulos, puesto que simplifica este proceso si lo comparamos con el sistema sexagesimal. En esta tabla se puede ver la equivalencia para algunos ángulos en ambos sistemas de medición. Estos ángulos reciben el nombre de ángulos notables. Estudiemos finalmente qué son las razones trigonométricas y veamos cómo calcular el valor de algunas de ellas. Cuando hablamos de razón matemáticamente, pensamos en un cociente. Y si además esta razón es una razón trigonométrica, podemos intuir que está relacionado con las medidas de un triángulo. Esta manera de pensar es correcta, ya que las razones trigonométricas son cocientes entre los diferentes lados de un triángulo rectángulo. Sabemos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto. Luego, si nos situamos en alguno de los dos ángulos restantes, llamaremos cateto opuesto al lado que se encuentra en oposición a este ángulo y llamaremos cateto adyacente al lado que está vecino a este ángulo. Así, para este triángulo rectángulo y este ángulo alfa, los lados se llamarán de la siguiente manera. Una vez que hemos nombrado los lados del triángulo rectángulo, tomaremos diferentes cocientes. El cociente entre la longitud del cateto adyacente y la hipotenusa se llamará coseno del ángulo alfa. El cociente entre la longitud del cateto opuesto y la hipotenusa se llamará seno del ángulo alfa. El cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente será la tangente del ángulo alfa. Noten también que se puede calcular la tangente mediante la relación del seno con el coseno de alfa. Estas tres razones trigonométricas son las más comunes y las más usadas, pero no son las únicas. En esta tabla podemos ver otras razones trigonométricas, su definición y la relación que hay entre estas y las tres razones trigonométricas que definimos anteriormente. Así es que, si nos dan las medidas de los lados de un triángulo,
podemos relacionarlas y encontrar los valores de las razones trigonométricas. Para este triángulo rectángulo entonces, calcularemos el seno, el coseno y la tangente del ángulo alfa. Como el valor de estas razones trigonométricas no depende del tamaño del triángulo rectángulo que elijamos, sino que depende solo de los ángulos del mismo, vamos a poder definir el resultado de estas razones trigonométricas para algunos ángulos y usarlos en cualquier triángulo rectángulo que cumpla estas condiciones. La siguiente tabla resume los valores algebraicos más simples y comunes de las funciones trigonométricas. Esta tabla nos permitirá hacer cálculos que involucren razones trigonométricas sin necesidad de usar calculadora. A primera vista esta tabla puede parecer muy difícil de recordar, pero para construirla recurriremos a un método que hará que obtener los valores sea muy sencillo. Colocaremos en el encabezado de la tabla los valores de los ángulos notables, ya sea en grados o en radianes. En las filas irán las distintas razones trigonométricas, primero el seno, luego el coseno y luego la tangente. Para completar la fila que corresponde a la función seno, colocaremos números en orden creciente desde el 0 hasta el 4. Para completar la fila que corresponde al coseno, colocaremos números en orden decreciente desde el 4 hasta el 0. Luego tomaremos la raíz cuadrada de todos estos valores y finalmente los dividiremos por 2. Para completar la fila que corresponde a la tangente, haremos el cociente entre el valor del seno y el valor del coseno obtenido. Veamos ahora cómo se usa esta tabla. Si se nos pide, por ejemplo, calcular el seno de un ángulo que mide pi sobre 4 radianes, localizamos este valor en la tabla y luego vemos el valor de la relación trigonométrica en este caso. El seno de este ángulo entonces será raíz de 2 sobre 2. Si se nos pide el coseno de un ángulo que mide pi sobre 3, localizamos el ángulo, localizamos la razón trigonométrica y en este caso el valor será 1 medio. De esta manera podemos localizar el valor de las razones trigonométricas para diferentes tipos de ángulos. Otra aplicación de esta tabla es para encontrar un ángulo dado el resultado de la razón trigonométrica. Si por ejemplo nos dicen que determinemos cuál es el ángulo que tiene como valor de tangente raíz de 3 sobre 3, ingresamos a los resultados de la tangente, localizamos este valor y luego determinamos el ángulo correspondiente. Espero que este video te haya servido para empezar a estudiar las razones trigonométricas y la forma de medir ángulos utilizando el sistema de radianes. Ahora te invito a profundizar utilizando los ejercicios propuestos en el material bibliográfico y recurrir a los foros y a las consultas en el caso de que tengas dudas.